Apreciados amigos, hermanos de todo el mundo, de toda la localidad, en esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del libro de Daniel, capítulo 11, en el verso 40. Pero antes vamos a dar un repaso acerca de los versos 10 en adelante. Pero más los hijos de aquel se irán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, inundará y pasará delante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña una multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Aquí vemos que el versículo 10 ya tuvo un cumplimiento en el tiempo del fin, 1989, tiempo del fin. El tiempo del fin para esta generación de los 144,000 ha iniciado ya hace más de 30 años, en el año 1989, cuando el rey del norte se levantó como una tempestad, con una multitud de grandes ejércitos, espiritualmente hablando, en 1989. Pero ahora estamos en el mismo umbral del cumplimiento de la profecía en esta generación, cuando dice que el rey del sur saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña una multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Este es el tiempo del fin. El mismo tiempo del fin de 1989 se está volviendo a repetir en esta guerra que está ocurriendo entre el rey del sur y toda la OTAN, la Unión Europea, allá en la guerra de Rusia con Ucrania. El versículo 12 dice: y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Muchos millares están siendo derribadas ante nuestros ojos desde el 24 de febrero del 2022 hasta la fecha. Más de 80,000 muertos allá en la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, esta es la misma verdad presente que está ocurriendo ante nuestros ojos. Está desarrollándose el cumplimiento de la profecía. En el versículo 13, el versículo 12 decía que su corazón se elevará. Esto significa que Rusia todavía va a tener la victoria en esta guerra en Ucrania y se va a enorgullecer por su victoria, y esto es peligroso para su nación. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Aquí vemos que el ejército del rey del norte va a levantarse después de la batalla que triunfa Rusia en Ucrania. El rey del norte va a levantarse con un ejército, con una multitud mayor que la de 1989. O sea, el ejército de Roma, que es Estados Unidos, es posible un ataque inminente a Rusia después de su victoria en Ucrania. El versículo 13. Y ahora vemos el versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, hombres turbulentos, de todo pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Aquí vemos una alianza como la alianza de la OTAN o la alianza de la Unión Europea, hombres turbulentos,
hombres de guerra como los bárbaros Atila, así lo mismo entrarán en alianzas estas naciones y pelearán contra el rey del sur. Así dice acá, ¿ya? Cumplir la visión y la profecía. Entonces, después que Estados Unidos ataque al rey del sur, inminentemente va a venir este ataque, así como Rusia también está haciendo. Entonces va a seguir la alianza y un ataque contra el rey del sur. El versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostener ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Aquí vemos que el rey del sur, que es Rusia, va a ser destruida por el rey del norte. Al final se repartirán su nación y el versículo 16 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, el cual será consumida en su poder. Entonces aquí vemos que el rey del norte, que es realmente el Vaticano, su ejército es Roma. Este rey del norte va a venir a la tierra gloriosa. Eso es el decreto dominical. Entonces en esta batalla inminente que se acerca, también vemos el decreto dominical realizado en la tierra gloriosa de Estados Unidos. El versículo 16 de Daniel 11 es el mismo cumplimiento del versículo 41, que dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces el versículo 16 es el decreto dominical en los Estados Unidos y el versículo 41 es el mismo decreto dominical de los Estados Unidos. Ahora, el versículo 16 también dice que no habrá quien le ayude, no habrá quien le pueda enfrentar, porque el rey del sur quedará débil, completamente débil, al final desaparecerá. Dice el versículo 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Acá vemos una alianza entre el rey del sur con el rey del norte. El rey del norte vendrá a apoyar a Rusia, a defenderla a Rusia por el ataque de estos hombres turbulentos de la OTAN. Como que el rey del norte va a hacerle favores al rey del sur, pero esos favores no será en vano o sin intereses. Se está volviendo a repetir la historia al pie de la letra. Entonces volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oposición. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Así pues terminará la historia del rey del sur, y no será hallado, desaparecerá para siempre. ¿Por qué? Porque el rey del norte habrá tomado el control de Rusia, del rey del sur completamente. Entrará después del decreto el rey del norte a tomar posesión del mundo entero, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no con ira ni en batalla. Entonces vemos que el rey del sur va a terminar controlado por el rey del norte, así como lo sucedió en 1989. Pero el tiempo del fin del rey del sur, en el tiempo del fin el rey del sur
contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras, inundará como un torrente y pasará. Daniel 11:40. Anteriormente identificamos que el tiempo del fin como comenzando en 1798. Antes de nuestra generación, el tiempo del fin, hemos identificado el tiempo del fin para la generación de los milleristas fue en 1798. Ese para la generación de Miller. Pero nosotros estamos en otra generación, la generación de los 144.000. En los tiempos de Guillermo Miller, el tiempo del fin empezó en 1798. Notamos que a través de Daniel 11, el poder que controla o realiza la obra espiritual de Egipto es el rey del sur, y el poder que controla o realiza la obra espiritual de Babilonia era el rey del norte. Acá vemos una contienda entre el rey del norte con el rey del sur, ¿ya? En 1798, el poder que controla las características espirituales de Egipto, de acuerdo a Apocalipsis 11, 7 al 17, Apocalipsis 11, 7 al 17, después que hemos visto Daniel 11, entonces aquí vemos, según el libro del conflicto de los siglos, que ese poder que controla Egipto era Francia. El conflicto de los siglos, página 312, dice así: la ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de relieve especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que está predicho en el pasaje de la Santa Escritura. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y de carácter satánico se levantaría para hacer guerra en la Biblia y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a permanecer en silencio los dos testigos de Dios. Se manifestaría el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso, sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en las civilizaciones que se habían arrogado el derecho de gobernar una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime su voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo la fe y la adoración que se debían tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación levantada en la rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirán habiéndolo en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes del mundo. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, como cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos contaron y bailaron hombres y mujeres aceptando este manifiesto, ¿ya? Este manifiesto. Entonces ahí está claramente que la Revolución Francesa, dirigida por Napoleón Bonaparte, fue
el cumplimiento de la profecía en aquellos años de 1798, también como el tiempo del fin. Así que encontramos que la palabra contender en la primera parte de Daniel 11:40, Daniel 11:40, en la primera parte, acá es Daniel 11:40, Daniel 11:40 en 1989, en la primera parte, Daniel 11:40, también en 1798, 1798, ¿ya? Entonces, ahora, dice, significa, esta palabra contender significa luchar en contra. Cuando Napoleón hizo que se llevara a cautivo al Papa en 1798, se cumplió la primera cláusula del versículo 40. Pero al tiempo del fin el rey del sur contenderá con él. Ahora, eso se cumplió en 1798. Al cabo del tiempo del fin, el rey del sur contenderá con el rey del norte. Así fue, apreciados amigos, que se cumplió en la primera parte en 1798. La próxima nación, la próxima porción del versículo de Daniel 11:40 que dice, pero al cabo del tiempo el rey del norte se levantará contra el rey del sur como una tempestad con gente de a caballos y muchas naves, ¿ya? Se levantará contra el rey del sur como una tempestad, insinuando un contraataque con algún tiempo futuro, y ese algún tiempo futuro fue en 1989, ¿ya? El mismo versículo tiene dos partes. La primera parte en 1798 y la segunda en 1989. Y esto lo hemos visto cumplirse al pie de la letra en la historia reciente. Sin embargo, no solo se presenta una ofensiva sencilla, sino una poderosa reversión de esta guerra, porque en las últimas palabras del texto del rey del norte las invalidará y pasará. Vemos más adelante que un torrente significa arrebatar poderosamente como una tormenta. Esta palabra es colocada con la palabra contra, ilustrada no solo por un potente asolamiento, sino también un surgimiento. O sea que en 1798 fue la caída del rey del norte, el levantamiento del rey del sur. Pero acá vemos en 1989 que es el resurgimiento del rey del norte y la caída del rey del sur. Así que, apreciados amigos, el versículo 40 enseña que algún tiempo después de 1798, algún tiempo después, el rey del norte arrasaría contra el rey del sur de una manera poderosa, mientras ascendía de alguna manera. Entonces, esto tiene que ser en un tiempo después de 1798, que el rey del norte tendría que levantarse como una tempestad. En los artículos anteriores hemos sugerido que Daniel 11:40 al 45 es una profecía diseñada por Dios para actuar como un catalizador para el despertar de su pueblo durante el fin del mundo. Así que tenemos aquí la profecía de Daniel 11:40 al 45, ¿ya? Ese es un catalizador, ese es parte de la verdad presente que se tiene que desarrollar con el cumplimiento, con los eventos de la profecía que se van a ir cumpliendo paso a paso. Es una verdad todavía sellada que se está abriendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Daniel 11:40 al 45 se está desarrollando paso a paso de acuerdo a la voluntad del Señor. Aún Daniel capítulo 11, versículo 12 al 19, también se está volviendo a repetir al pie de la letra. En los artículos anteriores hemos señalado esos puntos. Ahora, propusimos que
como un paralelo del movimiento millerista, debamos esperar ver repetirse algunos de los acontecimientos que ocurrieron bajo el movimiento pionero. Nos referimos específicamente a la predicción de Josías Lich acerca de la caída del Imperio Otomano, como una ilustración del impacto y el cumplimiento de la profecía tiene sobre el pueblo de Dios, sobre el mundo. Antes de la caída del Imperio Otomano, Josías Lich en 1838 comenzó a hablar de su caída del Imperio Otomano. Aquí vemos de la caída de Rey del Norte en 1798 y vemos que en 1840 es la restricción del Islam o la caída del Islam, ¿ya? Entonces acá vemos, en 1989, vemos también el levantamiento del Rey del Norte. Rey del Norte se levanta en 1989. Entonces, pronto vamos a ver que el Islam va a aparecer. Vamos a ver eso. El Islam va a aparecer en el 2001, ¿ya? Así va a aparecer. Entonces, el Rey del Norte cuando cae, cae también el Islam. Ahora en nuestra generación, cuando el Rey del Norte se levanta, el Islam también va a reaparecer en la historia para cumplir los eventos de la profecía. En conexión con este acontecimiento histórico, con la predicción de que algunas de las experiencias del movimiento pionero de los milleritas se repetirían. O sea, todo lo que pasó con los milleritas se va a repetir en nuestra historia. Y vemos que se está repitiendo todo el movimiento millerista en nuestra historia. Surgirían que por la reciente caída de la Unión Soviética fue posiblemente un complemento moderno de la caída del Imperio Otomano, con la excepción de que era la profecía que faltaba, el elemento del imperio profético específico, y por eso el pueblo de Dios no se benefició de una predicción pública del acontecimiento hecha por adelantado. Esta proposición hace surgir la pregunta: ¿cómo fue que el Rey del Sur comenzó con Francia y luego se transformó en la Unión Soviética? Entonces aquí vemos que en 1989 el Rey del Sur ya no va a ser Francia, sino la Unión Soviética, ¿ya? Pero ¿cómo sucedió este cambio del Rey del Sur si en 1798 era Francia? ¿Por qué estamos diciendo que en el 89 es la Unión Soviética? ¿Cómo ocurre este cambio del Rey del Sur? El Rey del Sur es como una serpiente que se mueve de aquí para allá. En tiempos antiguos, el Rey del Sur no era Francia tampoco. ¿Ya? Antes de Cristo, el Rey del Sur era Egipto. Luego vemos en estos años que es Francia. Ahora vemos acá la Unión Soviética. Y posteriormente, en nuestros tiempos actuales, ya no es la Unión Soviética, es más bien Rusia. Vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo es que es la Unión Soviética? A través de los altibajos de la historia, como están delineados Daniel 11, los reyes del norte y del sur surgieron y cayeron a medida que nuevos poderes se levantaban para derribar a los reinos anteriores. Después de 1798, la corona del rey del sur también cambió de manos. O sea, ya no era Francia, sino tuvo que mudarse a la Unión Soviética. Francia llevó la corona del rey del sur en 1798, cuando manifestó las características espirituales de Egipto, el ateísmo. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, la filosofía del
ateísmo comenzó a crecer y a refinarse, mientras que el gobierno de Francia abandonó el ateísmo como el principio fundamental de su filosofía de gobierno. Entonces, Francia se retracta, abandona los principios de la filosofía del ateísmo, de la incredulidad. Así va a ser que su semilla que él sembró va a cundir en otras naciones. Comenzando en el semillero de Francia, el ateísmo eventualmente se esparció a través de Europa y hasta por todo el mundo. Aunque estaba creciendo en su influencia intelectual, el ateísmo había cesado de tener una voz, porque proféticamente tener una voz requiere tener un gobierno. Así que, ¿qué es el hablar de las naciones? ¿Qué es tener una voz de sus principios de las naciones? Sean tanto religiosas o espirituales, o religiosas o ateas. Vamos a ver el conflicto de los siglos en la página 495. Fíjese lo que dice. Dice aquí la palabra así: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre los que profesan ser y lo que practica la nación, así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, inundará claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución. Bueno, aquí vemos que el hablar de una nación, cuando dice hablará como dragón, quiere decir que la nación de Estados Unidos impondrá sus leyes, sus mandatos judiciales para el cumplimiento de sus intenciones para dominar el mundo. Así que el hablar de las naciones son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Así es como las naciones hablan. No hay otra manera como hablar. Ellos hablan por medio de decretos supremos, por medio de leyes, mandatos legislativos del Poder Judicial, del Congreso, imponen ahí sus leyes. Así habla una nación. Así que el hablar de la nación son sus actos legislativos y judiciales. No se vuelve a ver al rey del sur hasta que otra nación llena de requerimientos necesarios para asumir la corona mediante la exaltación y la incorporación de las características del ateísmo en su gobierno. Esto es interesante notar que una característica de la obra del ateísmo como un poder en la historia de las naciones es que siempre estuvo acompañado de una revolución. Aquí vemos que el ateísmo se manifestó por medio de una revolución. Y también vemos que hubo como una especie de guerra civil, una revolución en los tiempos de Moisés, cuando Egipto hablaba por medio de sus autoridades, sus leyes, que imponían la esclavitud extrema a los hebreos. Así que no les dejaba ir en libertad a adorar a su Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, sino que Egipto dictaba normas severas, leyes opresoras, ¿ya?, de incredulidad contra la soberanía del Altísimo. Así que cuando en 1798 se da la Revolución Francesa, también ocurrió lo mismo. O sea que el rey del sur aparece siempre en una revolución. Comenzando con la Revolución Francesa, el ateísmo colocó el palacio del rey del sur en Francia. Sin embargo, ya para 1917 el ateísmo se trasladó
su palacio. El rey del sur traslada su palacio hacia Rusia. Después de la revolución de bolchevique en 1917, el rey del norte salió del exilio y continuó su batalla progresiva contra las fuerzas del catolicismo. Entonces, cuando el rey del sur se levanta en 1917, también nuevamente comienza a resurgir el catolicismo, ¿no? Entonces, el hermano Huay, que implica que estos principios del ateísmo continuarían y alcanzarían una importancia mayor en la que simplemente logró la Revolución Francesa. Que esos principios de la incredibilidad del ateísmo tendría que continuar todavía hasta más adelante. La centralización de la riqueza y el poder de vastas combinaciones hechas por el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó Francia. Esto está en el libro La Educación, página 224. La Educación 224. Entonces, acá vemos que siempre en la reaparición del Rey del Sur hay luchas sociales, hay revoluciones. Entonces, los del Rey del Sur, los seguidores del Rey del Sur, siempre hablan en contra del capitalismo, de los poderosos. Entonces hace que haya una lucha entre los pobres contra los ricos, entre la izquierda con la derecha. Los hace que se enfrenten y haya convulsiones, guerra civil, luchas internas, luchas por el poder. Inclusive en nuestro país hemos visto en la década del 80-90 una guerra interna, una guerra civil entre los comunistas que mataban hacia los capitalistas, hacia la derecha. Los comunistas, seguidores de Abimael Gonzalo, luchaban contra el gobierno de la derecha. Así que el Rey del Sur siempre trae convulsión social, siempre trae revolución social. Eso es lo que trae, y es por las mismas desigualdades de la repartija de poder y la riqueza en las naciones. Es lo que dice el libro La Educación, página 224. Así que seguir la historia de las conquistas de la Unión Soviética a lo largo de los próximos años es informativo en muchas maneras. Primero está el hecho de que a medida que nación tras nación cayó bajo el control de este imperio, el medio principal de lograr una hazaña tal era una revolución. La intención del comunismo era infiltrar, adoctrinar y causar una revolución. Así es que la Unión Soviética, después de 1917, después de la revolución de bolchevique, fue creciendo enormemente. Nación tras nación se unían a su revolución, ¿no? Otro aspecto de este crecimiento es que casi todos los países que eventualmente fueron colocados bajo el control de la Unión Soviética habían sido anteriormente naciones dominadas por el catolicismo. Al perderlas una tras otra, el catolicismo le estaba siendo arrebatada la fuerza de su poder. Así que las naciones, por ejemplo, de Lituania, Letonia, Polonia, Ucrania, todos esos países que ahora inclusive están en disputa, eran países del Rey del Norte. Pero el Rey del Sur se lo estaba absorbiendo desde 1798. Estaban pasando al mando y al control de la Unión Soviética. Así que el catolicismo estaba perdiendo poder. Así que tenía que ahora levantarse. A medida que las revoluciones del comunismo se esparcieron a través del mundo, el papado
se le proveyó de un medio para identificar a la Unión Soviética como un enemigo común para él y para los Estados Unidos. Esta estratagema del enemigo común preparó el camino para la alianza descrita en el versículo 40, la cual es también la alianza enfocada más ampliamente en Apocalipsis 13, ¿ya? Entonces, esa pérdida de poder del catolicismo le va a incitar para que él busque ahora ayuda, para que él busque ayuda, para que haga alianza el rey del norte con otro poder para que pueda recuperar su influencia geopolítica. Así que el versículo 40 enseña que el rey del norte eventualmente arrasaría contra el rey del sur, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Al identificar estos símbolos proféticos, se enseña el papel de Estados Unidos que está en guerra. Estados Unidos. Así que creemos que en la profecía bíblica, carros y gente de a caballo simbolizan poderío militar. Mientras tanto, Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo con carros y con gente de a caballo, y con 50 hombres que corrían delante de él. Primera de Reyes 1:5. Ahí vemos Primera de Reyes 1:5. Ahí vemos carros y gente de a caballo. Eso representa una guerra, un contraataque. Entonces Bagdad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió Samaria y la combatió. Primera de Reyes 21. Primera de Reyes 21. Entonces ahí vemos que carros y gente de a caballo está refiriéndose a unas batallas, a un ataque, una guerra civil, una conquista de un reino a otro reino. Eso es lo que significa carros y gente de a caballo. Y eso es lo que está identificando acá Daniel 11:40 en 1989. La pelea del rey del norte contra el rey del sur, que era la Unión Soviética. En la profecía bíblica, las naves son asociados a menudo con la solidez económica. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Entonces, Salmo 107, ¿vemos? Salmo 107, 23, naves. Entonces, ¿qué significa? Que viene acá con naves. Naves es el poder económico. ¿Ya? Económico. Naves significa poder económico. Así dice Salmos, ¿ya? 107. Porque en una hora han sido consumidos tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, gritaron diciendo: ¿qué ciudad era semejante a la ciudad, a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron llorando, lamentándose diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas! Apocalipsis 18, 17, Apocalipsis 18, 17 y 19, encontramos que naves significa el poder económico de una nación, de un reino, de un imperio. Así que el rey del norte, el papado, se desanimó cuando perdió su poder político en 1798, según Daniel 11:30. Daniel 11:30 dice así: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará,
y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, y volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces vemos aquí que en 1798 el rey del norte estaba en decadencia. Se había desanimado porque habían venido naves contra él, ¿ya? Los emperadores romanos se desanimaron por su incapacidad de resistir en la lucha contra los tres cuernos de Daniel 7. Los tres cuernos, ¿ya? Representado a los godos, los vándalos y los ébolos. Francia se convirtió en la primera nación católica cuando Clodoveo, rey del sur, Clodoveo, su rey, se dedicó con su nación a eliminar a estos tres cuernos. El actual registro histórico que describe la caída de la Unión Soviética repite la historia de Clodoveo al identificar a la presión militar y económica creada por Estados Unidos, las cuales fueron en ayuda del papado para azorar al rey del sur. A esta alianza económica que hubo entre Estados Unidos y el Vaticano fue para derribarse a la Unión Soviética. Daniel 11:40 declara que cuando el rey del norte arrase contra el rey del sur, entrará por las tierras. Esta cláusula señala que el reino del sur sería una confederación de países. Ciertamente esto es una verdad acerca de la Unión Soviética y sus varias naciones satélites. Cuando dice inundará y pasará, entrará por las tierras, significa que la Unión Soviética serían varios varios países por las tierras. La palabra de Dios dice, entrará por las tierras. Así que la Unión Soviética está compuesta por muchos países. Estaba compuesta, ¿no? Entonces la hermana White dice lo siguiente: se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías continuarían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrenal. Mensajes Selectos, tomo 2. Mensajes Selectos, tomo 2, página 117. Ahí vemos entonces que estos acontecimientos históricos y su cumplimiento directo estarán siempre presentes hasta el fin de la historia terrenal, ¿ya? A medida que los acontecimientos históricos asociados a la caída de la Unión Soviética fueron registrados por la prensa secular, encontramos la historia de la guerra, que la guerra continúa entre el ateísmo y el catolicismo. Esta es una guerra que no termina, ¿ya? Es una guerra de siglos entre estos dos poderes. Se enfoca la alianza entre Estados Unidos y el papado, incluyendo el papel similar económico que los Estados Unidos jugaron en forma increíble. Descubrimos que los autores de estos artículos seculares fueron guiados frecuentemente a escoger a sus reportajes las mismas palabras que encontraron en la descripción bíblica del versículo 40. Dios tiene el propósito de que su pueblo vea estos acontecimientos históricos. Son un cumplimiento directo de la profecía. Dios desea que reconozcamos esta secuencia de acontecimientos como un llamado a la Odisea para que despierte. Entonces, el cumplimiento de estas profecías es para que su iglesia del Señor esté despierto y anuncie al mundo lo que va a venir inminentemente. Ese es el propósito del Señor. Cuando el emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique IV, decidió buscar el perdón del Papa Gregorio VII, en el año 1077, estuvo descalzo por 3 días en la nieve.
fuera de la residencia papal, en Canosa, Italia. El concordato de Gorbachov con la Iglesia no fue menos significativo en su espera, del 11 de diciembre de 1989. Un paralelo con aquel rey que quería la caridad del Papa, pero no le hizo ningún favor el Papa. El rey, aunque estaba necesitado buscando la misericordia del Papa, andando descalzo en la nieve, pero el Papa no le hizo ningún favor. Así sucedió en 1989, no hubo quien pueda ayudar a la Unión Soviética, no hubo ningún poder que lo pudo defender. La sesión del presidente soviético con el Papa Juan Pablo II el viernes es el evento más creciente de una revolución en el mundo comunista que el Papa ayudó a iniciar y que Gorbachov ha permitido que ocurra. La historia de la portada de 1989. Así que, por más que Gorbachov acudió a hablar con el Papa no le ayudó de ninguna manera, porque la intención era venganza del rey del norte contra el rey del sur que le había hecho en 1798. Así que en 1989 era, pues, su propósito del rey del norte tumbarse al rey del sur. Así que hasta hace poco los batallones del marxismo parecían tener la ventaja sobre los soldados de la Cruz después de la revolución bolchevique de 1917. Lenin prometió tolerancia, pero en su lugar causó terror. Rusia se enrojeció con la sangre de los mártires, dice el padre Gleb Yuknin, el agitador más valiente de la religión ortodoxa rusa en favor de la libertad religiosa. En los primeros 5 años de los bolcheviques, en el poder 28 obispos y 1.200 sacerdotes fueron asesinados por la hoz y el martillo de la Unión Soviética. Fíjese, 28 obispos, 1.200 sacerdotes fueron asesinados por la revolución de bolchevique. Así que la hoz y el martillo es de la revolución de bolchevique, de la revolución comunista, socialista, del ateísmo de Francia que se había mudado a la Unión Soviética, Rusia. Stalin declaró grandemente el ambiente de terror. Ya el final del régimen de Khrushchev, la eliminación del clero alcanzó un estimado de 50.000 víctimas. Así que el régimen de Khrushchev, ¿cuántos mató? ¿A cuántos mató? Más de 50.000 víctimas. Después de la Segunda Guerra Mundial, una persecución fiera, pero de un carácter menos sangriento, se esparció por toda Ucrania y por el nuevo bloque soviético, afectando a millones de católicos romanos y protestantes, como también a ortodoxos. Esto está escrito en la revista de 1989. Millones fueron perseguidos, asesinados, miles asesinados por la Unión Soviética, por el país socialista, comunista y ateo. En las reuniones privadas con dirigentes de Estado, consultas secretas de grupos disidentes y una persistente propaganda en favor de su cruzada en contra de la tiranía, Juan Pablo II ha ayudado a crear el mayor cambio de política desde la Revolución Rusa, 1989. El papel preponderante del rey del norte ha sido un papel directo, un ataque contra las fuerzas del rey del sur. Su triunfante recorrido del Papa Juan Pablo II por Polonia en 1979, dijo un obispo polaco, alteró la mentalidad del temor, de temor y miedo en la policía y los tanques
el miedo y el perder el trabajo, a no ser promovido, a ser expulsado de la escuela, a no poder obtener un pasaporte. La gente se dio cuenta de que si dejaban de temerle al sistema, el sistema se volvería impotente. De esa manera nació Solidaridad, apoyo por la iglesia dirigida por amigos del Papa, tales como Lech Walesa y Tadeus. Entonces aquí vemos que a partir de esos años, a partir de 1989, la influencia del Vaticano ha sido enormemente y hasta temida en todo el mundo. Volviendo atrás, en 1935, José Stalin, el líder absoluto de la Unión Soviética, se le dio un consejo que él no había solicitado. Se le dio que hiciera un gesto conciliador hacia el Vaticano, si están presionados hasta el extremo. Los católicos de su país podían volverse contrarrevolucionarios. El enorme bigote de Stalin amplió su sonrisa de desprecio. El Papa, ¿cuántos escuadrones tiene? En aquel tiempo la respuesta fue que no tenía ninguno. Hoy en día la respuesta es que él no necesita ninguno. Las estructuras del comunismo se están derrumbando ante su toque. Así que el Papa del Vaticano nunca ha tenido un ejército. Lo que el Vaticano tiene es la sagacidad y la astucia de cómo dominar el mundo y utilizar a las naciones como su ejército para su lucha. Así que ni en 1939 o 35, en el tiempo de Stalin, ni en 1989, en los tiempos de Gorbachev o Ronald Reagan de Estados Unidos, el Vaticano, por la dirección de Juan Pablo II, no tuvo ni 1.000.000 de soldados, ni un centenar de soldados para que luchen por su causa. Pero ¿cómo es que se tumbó a la Unión Soviética? Lo hizo con una alianza con los Estados Unidos, con el ejército de Estados Unidos. La carrera hacia la libertad en la Europa Oriental es una dulce victoria para Juan Pablo II. Así que a partir de 1989, cuando Alemania se levanta y proclama su independencia en esa guerra interna, en la guerra civil de 1989, el 9 de noviembre. 9 de noviembre de 1989, cuando Alemania proclama su independencia, todos los demás países se van a independizar de la revolución francesa, de la revolución de bolchevique de la Unión Soviética. Así que de todos los eventos que han sacudido el bloque soviético en 1989, ninguno está más lleno de historia, o es más increíble que el cortés encuentro con que ha de tomar lugar esta semana en la ciudad de Vaticano. Allí, en la amplia biblioteca ceremonial del Palacio Apostólico constituido durante el siglo XVI, el azar del mundo ateo, Mikhail Gorbachev visitará al vicario de Cristo, Juan Pablo II. Fíjense que el líder soviético tuvo que ir descalzo, como decir, en la nieve hacia el Vaticano buscando favores, arrodillarse ante el poder del Vaticano, ante el poder del vicario del Cristo, dice aquí, ¿ya? Vicario de Cristo, pero este es el vicario del mismo diablo. El hijo de Satanás es el representante de Roma, allá, es el mismo demonio, representante de Satanás, el Juan Pablo II y todos los que han ocupado la silla del Palacio de San Pedro, allá del Vaticano. Todos son representantes de Satanás, incluido Francisco Bergoglio. El momento será excitante, no solo porque Juan Pablo II ayudó a inflamar el fervor de la libertad en su nativa Polonia, que arrasó con fuego por la maleza o por lo largo de la Europa Oriental. Más que eso, la reunión de los dos hombres simboliza el fin de la guerra espiritual
más dramática del siglo XX, un conflicto en el cual la fuerza aparentemente irresistible del comunismo chocó contra el propósito inamovible del cristianismo. Así que aquí hay una guerra en la que la victoria lo llevó adelante al Vaticano. Se tumbó a la Unión Soviética. ¿Ya? La palabra inundar significa llevarse a cabo. Si fuera con agua, ¿quién estaría escogiendo la palabra de estos postreros seculares? Inundar significa entonces llevarse a cabo, cumplirse. Las tormentas, con carros y gente a caballo. En 1981, el bloque comunista recibió otra sacudida. El nuevo presidente americano Ronald Reagan comenzó a cumplir su promesa de desafiar a los soviéticos en lugar de conciliarlo. A través de los próximos años, él declaró la carrera militar y anunció la estrategia defensa iniciativa de la defensa estratégica. Entonces, aquí la seguridad de los soviéticos fue conmovida. Así que Ronald Reagan, cuando entra al poder en 1989, comienza a presionar a la Unión Soviética bajo el acuerdo que habían hecho con Juan Pablo II. Comienza la carrera armamentista y la Unión Soviética comenzó a quedar conmovido, porque la Unión Soviética había construido ya su armamento bélico ya hace 20 años y para 1981 ya estaba en declive, mientras que Estados Unidos recién estaba invirtiendo con mayor velocidad en el armamento, en el desarrollo armamentista, ¿no? También los europeos occidentales también presionaron a los soviéticos. La OTAN avanzó hacia la modernización militar. Los sufragistas alemanes desdeñaron las propuestas de paz soviéticas y eligieron un gobierno que votó para desplegar nuevos misiles de alcance intermedio. Así que los alemanes y los países de la OTAN también se estaban levantando contra la Unión Soviética. Entonces, apreciados hermanos, así es como realmente esta historia reciente es un punto de inflexión en la historia de las naciones y la iglesia. Así que no podemos nosotros dejar pasar 1989 como un punto de inflexión, un punto que es un pilar fundamental del cumplimiento de la profecía para esta generación. También, si leemos en el libro Las llaves de esta sangre de Malachi Martin, un observador del Vaticano hace un gran esfuerzo para ilustrar que el intento de asesinar al Papa en 1981 fue considerado por Juan Pablo II como una evidencia divina de que él debía ser el Papa que subiría al trono del mundo. El Papa vio la tentativa de asesinarlo como una señal de parte de María, confirmado el mensaje enviado a la Iglesia Católica y al mundo, a través de la manifestación sobrenatural de la llamada Virgen de Fátima. En Portugal, este milagro y los mensajes conectados con él constituyen la fuerza que dirige al catolicismo, y a medida que se prepara para el próximo milenio de paz, el milagro de Fátima contiene información específica con respecto al comunismo, a Rusia y a la conversión del mundo. Aunque parezca extraño, este milagro ocurrió en 1917, el mismo año en que se produjo la revolución de Bolchevique. Así que el diablo está dirigiendo a Roma. Aquí vemos que el diablo levantó a estos niños, a estas niñas en Portugal, y les dio visiones, la primera revelación, segunda revelación, tercera revelación o secreto. Hasta tiene un cuarto secreto que le fue entregado por el diablo mismo
a Fátima, el milagro de Fátima, ahí está todo el plan, cómo es que Roma, el Vaticano, va a tumbarse a la Unión Soviética. ¿Por qué el diablo hizo eso? Porque se dio cuenta de que la Unión Soviética estaba atacando a su iglesia. La iglesia de Satanás es el Vaticano. Así que le dio sus tratados secretos en 1917 y vemos que en 1981 el Papa Juan Pablo II, cuando fue atacado, dijo que ha llegado la hora para revelar el tercer secreto de Fátima. Así que el Papa quiere gobernar el mundo. Ya tiene la agenda dictada por el mismo diablo. La curación de la herida mortal señala la restauración del poder del Papa para que éste sea una potencia geopolítica. El Vaticano perdió su trono en 1798, cuando el rey del sur comenzó una guerra contra el rey del norte. También es digno de mencionarse que el intento de asesinarlo contra el Papa, el rey del norte, en 1981, aparentemente fue ordenado por el rey del sur, la Unión Soviética. En una corta explicación, conectando dos fotografías que mostraban las tentativas de asesinarlo tanto del Papa como de Ronald Reagan, se hizo la siguiente afirmación: un roce en común con la muerte. En su primera reunión, Ronald Reagan y Juan Pablo II conversaron acerca de algo más que tenían en común. Ambos habían sobrevivido intentos de asesinato que sacudieron un intervalo de solo 6 semanas en 1981, y ambos creyeron que Dios les había salvado para una misión especial, y ambos hicieron referencias al hecho milagroso de que habían sobrevivido. Así que en mayo de 1981, ante una enorme audiencia reunida en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II fue herido severamente por Mener Ali Aga. Inmediatamente hubo especulaciones de que el asesino había sido enviado desde Bulgaria por conspiradores del bloque comunista, quienes estaban patrocinados por la política secreta soviética. Su propósito era silenciar al único hombre capaz de sacudir el fundamento del comunismo internacional, ya por diciembre de 1989. Así que acá el Papa interpretó que el ataque era del comunismo. Perdón, que el ataque venía del comunismo. Eso era la excusa perfecta para la alianza entre Estados Unidos y el papado. Aquí nos quedamos entonces este breve repaso de la historia de 1989, que es el punto de inflexión en la historia de las naciones y la iglesia. Así que en 1989 empieza el tiempo del fin. Este estudio no ha terminado, sino que tiene su continuación. Esto continúa, es parte de la verdad presente, así que, apreciados amigos, les invitamos a continuar estando atentos a las señales, a la revelación que viene de parte del Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente grabación.